Al fin, los secretos más oscuros de Hollywood comienzan a salir a la luz. Durante décadas, la época dorada del cine fascinó a los fanáticos con su brillo, sus grandes estrellas y una perfección cuidadosamente construida para ocultar escándalos y dramas personales. Sin embargo, hubo un hombre que observó todo desde dentro. Roddy McDowall no solo brilló frente a las cámaras, en silencio, fue documentando lo que ocurría a su alrededor. Su archivo privado, olvidado durante años, hoy revela el verdadero rostro de artistas que creíamos conocer. ¿Quiénes fueron fotografiados en la intimidad? ¿Qué escándalos permanecieron enterrados durante décadas? ¿Y por qué McDowall decidió guardar aquel tesoro de secretos en silencio? Infancia marcada por la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, millones de familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Entre ellas se encontraba la familia de un joven Roddy McDowall, hijo único de Thomas McDowell, un esforzado marinero mercante, y de su esposa Winifred. Roddy creció con una pasión inmensa por el cine. Pero cuando las bombas comenzaron a caer sobre Londres, sus padres supieron que no podían quedarse. Gracias a la operación Pied Piper, lograron huir hacia Estados Unidos, llevando consigo apenas $42. Con el padre enrolado en el ejército, la responsabilidad de sostener al hogar recayó en su madre, quien nunca ignoró la fascinación de su hijo por la actuación. Decidida a ofrecerle un futuro mejor, empezó a llevarlo a agencias de talentos en Nueva York. Aunque abrirse camino en una ciudad rebosante de aspirantes era casi imposible, la perseverancia dio frutos. Fox Studios, en busca de un nuevo joven actor, se fijó en él tras una prueba de cámara. La combinación de su apariencia angelical, un acento británico impecable y una sorprendente profundidad emocional lo distinguieron de inmediato. El director William Wyler quedó impresionado y lo eligió para la película Manhunt, donde interpretaba a un valiente chico que ayudaba a un fugitivo a escapar de los nazis. El papel reflejaba su propio coraje como refugiado de guerra. Poco después, Fox le otorgó un rol clave en Qué verde era mi valle, cinta que ganó el Oscar a la mejor película en 1942, superando incluso a Ciudadano Kane. Con apenas 13 años, Roddy ya era considerado una de las jóvenes promesas más firmes de Hollywood. El peso del éxito precoz. El éxito continuó con Mi amigo Flicka, historia emotiva de un niño y su caballo que lo llevó a aprender a montar y trabajar con animales. La cinta fue un éxito de taquilla. Tuvo secuela y consolidó a McDowall como símbolo de inocencia y resistencia en plena guerra. En Las llaves del reino demostró una madurez emocional asombrosa al encarnar a un niño marcado por la pérdida. Y en Molly and Me mostró humor y sensibilidad en la piel de un adolescente, en busca del reconocimiento de su padre. Mientras sus admiradores le escribían cartas diariamente, detrás de la fama se escondía una dura realidad. Roddy se convirtió en el principal sostén económico de su familia, con ingresos de $2,500 semanales. Su madre administraba con cuidado aquel dinero, pero el ritmo incesante de trabajo lo hacía sentir ansioso, cansado y terriblemente nostálgico de una infancia que nunca tuvo. Mientras otros adolescentes vivían despreocupados, él cargaba con el peso de ser la esperanza de su hogar, reinventarse en la adultez. La transición a la edad adulta fue compleja, como ocurre con muchos niños prodigio. Pero Roddy supo reinventarse. En los años 50 se lanzó al teatro en vivo, participó en giras de vodevil y obras de verano, aprendiendo a dominar su voz y su presencia sin depender de la cámara. Se trasladó a Nueva York y en Broadway encontró un nuevo hogar. Su entrega fue reconocida en 1957 con la obra Compulsion, basada en un caso real de asesinato, donde interpretó con intensidad a un joven perturbado. 2 años después, su actuación en The Fighting Cock le valió un premio Tony como mejor actor de reparto, demostrando que no era solo un ex niño estrella, sino un intérprete serio. Hollywood volvió a llamarlo en los 60. En la monumental Cleopatra, dio vida a Octavio junto a Richard Burton y su amiga Elizabeth Taylor. La producción
la más costosa de su tiempo, estuvo marcada por el escándalo del romance Barton-Taylor, que casi arruina a la 20th Century Fox. Pero lejos de perjudicarlo, la experiencia elevó el perfil de Roddy, que probó su capacidad de brillar junto a los gigantes del cine. Entre la televisión y un alma reservada, con los años, exploró la televisión y conquistó a nuevas generaciones. Su papel como el excéntrico villano Bookworm en la serie Batman de 1966 se volvió inolvidable. También destacó en Broadway con Camelot, donde interpretó a Mordred, el hijo rebelde del rey Arturo, consiguiendo una nominación al Tony. Detrás de esa imagen dedicada y sonriente, McDowell mantenía una vida reservada, marcada por un halo de misterio. En Fright Night, 1985, interpretó a un actor venido a menos, convertido en cazador de vampiros, un papel que parecía reflejar de forma inquietante sus propias inseguridades y su fama en declive. En los años 90, su voz se volvió su sello. Prestó vida a series animadas como Darkwing Duck y Batman y Robin, y en 1998 puso su última huella en el cine como la voz del amable Mr. Soil en Bichos, de Pixar, el guardián secreto de Hollywood. Pero su legado no se limitó a la actuación. Roddy siempre llevaba una cámara consigo. Retrató a colegas y leyendas como Katharine Hepburn, Spencer Tracy o Mia Farrow. Sus imágenes, publicadas en revistas como Life y Look, no buscaban el espectáculo sino la intimidad. Mostraban verdades sutiles, gestos humanos que nadie más alcanzaba. Publicó varios libros fotográficos como Double Exposure o Take Two, donde ofrecía una visión más personal de Hollywood, aunque siempre dejó en la sombra su archivo más privado, guardado bajo llave. Respetado por sus compañeros, miembro de la junta del Screen Actors Guild, McDowell dejó tras de sí la imagen de un artista polifacético, actor, fotógrafo y sobre todo observador de los secretos de una industria construida sobre luces y sombras. Hoy, gracias a ese archivo oculto, parte de esas sombras salen finalmente a la luz. Ya no más cariño. Y entonces, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Para sus colegas, Roddy McDowell fue siempre un hombre atento y leal, un profesional impecable y sereno. Pero quienes se detenían a observarlo con más cuidado, percibían en él una especie de melancolía silenciosa, una sombra que lo acompañó toda su vida y que nunca terminó de desaparecer. Esa ambigüedad es precisamente lo que hace que su legado resulte tan inquietante y al mismo tiempo fascinante. Sus fotografías, sus actuaciones e incluso sus silencios parecían insinuar un mismo enigma. El de un hombre que lo vio todo, lo recordó todo, pero que casi nunca lo reveló. El simio amable, la estrella olvidada, el guardián de secretos. Roddy fue todas esas facetas a la vez. Y queda la pregunta inevitable. ¿Qué ocurre cuando alguien que vivió expuesto frente a la cámara decide ocultarse detrás de ella, refugiándose en las sombras del proyector? El niño encantador y el hombre distante. Ya adulto, McDowell parecía en ocasiones una figura desdibujada en la pantalla. De voz suave, siempre inquieto y un tanto distante. Se movía con una delicadeza casi nerviosa y una cortesía estudiada hasta la perfección. Era fácil olvidar que en su infancia había sido un actor encantador, con un rostro abierto y reflexivo, y esa leve tristeza en la mirada que enternecía al público. Su cadencia galesa y su serenidad natural le daban un calor humano inmediato, una conexión auténtica con las audiencias. Esa sensibilidad discreta le permitió prolongar sus papeles juveniles, sin perder credibilidad, manteniéndose como el muchacho bondadoso que todos querían. Incluso en personajes más animados, Roddy destacaba sobre otros niños prodigio. Era educado sin ser arrogante, seguro de sí mismo pero nunca presuntuoso. Mientras otros intérpretes de su generación perdían el atractivo al crecer, él conservaba una elegancia que parecía innata. A menudo fue emparejado en pantalla con animales, sobre todo perros, y muchos notaban que parecía sentirse más cómodo a su lado que con los humanos. Había en él algo honesto, sencillo
y desprovisto de artificio que inspiraba confianza. En 1944 fue nombrado por la prensa como una de las estrellas del mañana, un augurio que parecía indiscutible, aunque el destino demostraría que esa predicción solo se cumpliría a medias. Su fama infantil fue incuestionable, pero la carrera adulta que vino después sería mucho más compleja. Una mezcla de encanto público y sombras privadas, popularidad y soledad. Quienes lo conocieron personalmente lo describían como un hombre cálido, generoso y extraordinariamente sociable. La actriz Ruth Gordon comentó alguna vez: «Tiene más amigos que nadie que yo conozca. Tal vez solo la reina Isabel tenga tantos seguidores como él». Su casa se convirtió en un punto de encuentro para actores, artistas y soñadores. Un espacio lleno de música, risas y confidencias profundas. Sin embargo, a pesar de esa popularidad, Roddy seguía siendo un hombre reservado. Tras su muerte, muchos se dieron cuenta de lo poco que realmente se sabía sobre su vida íntima. Nunca se casó, lo que alimentó rumores sobre su sexualidad. Algunos lo creían homosexual, señalando que en sus últimos años escogía papeles de hombres sensibles, solitarios y atrapados por las expectativas sociales. Roddy jamás confirmó nada públicamente. Prefirió dejar que su trabajo hablara por él. Nadie sabe si esa decisión respondía al instinto de autoprotección o a una dignidad silenciosa. Lo cierto es que en la época dorada de Hollywood, las apariencias eran vitales, y una verdad revelada en el momento equivocado podía destruir una carrera de la noche a la mañana. Ese velo de misterio añade aún más interés a su obra. Si McDowell llevaba dentro un secreto de ese tipo, sus interpretaciones se vuelven todavía más conmovedoras. La ternura, la nostalgia y esa tristeza contenida en sus ojos quizás no eran solo recursos actorales, sino destellos de su verdadera esencia. Otros niños prodigio atravesaron pruebas similares. Tommy Kirk, estrella de Disney, sufrió también el castigo de una industria que celebraba la inocencia pero condenaba la honestidad. Roddy, en cambio, jamás utilizó su vida personal como bandera. Evitaba los chismes y los escándalos, concentrándose únicamente en su arte: actuar, fotografiar, crear, siempre con esa misma elegancia callada. Y sin embargo, bajo aquella compostura había algo frágil, una soledad imposible de borrar con la fama. Para el mundo, él seguía siendo el muchacho inglés encantador, cortés y sin polémicas. Pero quienes se detenían a observar con atención podían intuir que en su interior convivían la luz y la sombra, y que siempre se esforzó por mantener a salvo ciertas verdades lejos de la mirada pública. Incluso hoy, su historia nos deja reflexiones incómodas sobre lo que significa vivir con autenticidad en un entorno que exige perfección absoluta. McDowell tal vez nunca reveló sus secretos. Quizá ese era su mensaje. Su misterio formaba parte de su arte, recordándonos que algunas estrellas brillan más intensamente no porque lo expongan todo, sino porque guardan algo delicado y oculto, siempre fuera del alcance, detrás de la máscara. A pesar de su empeño en mantener su vida privada en las sombras, hubo aspectos imposibles de ocultar para siempre. McDowell era reservado con su corazón, prudente con sus emociones y extremadamente leal. Esa muralla se resquebrajó el día en que conoció a Montgomery Clift. Fue Elizabeth Taylor quien los presentó a comienzos de los años 50, y Roddy quedó inmediatamente cautivado por aquel actor intenso y enigmático, cuyos ojos transmitían tanto dolor como genialidad. Lo que empezó como una amistad, pronto se transformó en una pasión que marcaría su vida. Fascinado por Monty, Roddy abandonó una carrera en ascenso en Los Ángeles para seguirlo a Nueva York. Durante 2 años, mientras Clift se apartaba de Hollywood, McDowell prácticamente detuvo su propio trabajo. No le importaba, vivía para Monty, entregándose por completo a aquel amor. Cuando la relación se quebró, Roddy quedó devastado. La ruptura lo sumió en la desesperación y lo llevó a intentar quitarse la vida. Sin embargo, lejos de convertirse en rencor, aquel sentimiento se transformó en fidelidad absoluta.
Cuando Clift atravesó serias dificultades para finalizar su última película, The Defector, Roddy estuvo a su lado en todo momento. El propio Monty reconoció que no habría podido completarla sin la fuerza silenciosa de McDowell. La vida privada de Clift era un secreto a voces entre sus allegados, y Roddy, fiel hasta el final, nunca lo traicionó. Esa relación, intensa y dolorosa, muestra un lado de McDowell que siempre permaneció velado para el público. Un hombre capaz de amar con devoción, aunque el precio fuera su propia estabilidad. Su madre dijo en una ocasión que él sabía quién era desde los 12 años. Creció en un entorno donde nadie lo juzgaba, y donde amigos como Elizabeth Taylor, Jerome Robbins, Truman Capote y el propio Roddy lo aceptaban sin condiciones. Aún así, esa red de afecto no bastó para protegerlo de la tristeza que parecía seguirlo a todas partes. Con Elizabeth, lo unía un lazo especial. Ella afirmaba que él amaba de verdad a las mujeres, pero que su pasión estaba dirigida a los hombres. Fue una amistad hondísima, indestructible, pero atravesada por una nostalgia muda, por el anhelo de algo imposible. Un cariño que no podía cumplirse del todo. Entonces llegó la noche que lo cambió todo. El 12 de mayo de 1956, Monty salió de una cena en casa de Elizabeth. De regreso, su coche chocó contra un poste telefónico. El accidente desfiguró el rostro que lo había hecho célebre y quebró su confianza. Desde ese instante, el astro encantador que el mundo adoraba pareció perderse. Para mitigar el dolor, recurrió a las píldoras y al alcohol, y poco a poco se fue ocultando detrás de ellos. Intentó luchar. Asistió a reuniones de alcohólicos anónimos con Marlon Brando, buscando una tregua, pero sus demonios siempre encontraban el camino de regreso. Roddy dijo una vez que, al final, lo único que cualquiera podía hacer era tomarle la mano y verlo desvanecerse. En sus últimos años, Monty vivió discretamente en Nueva York con Lorenzo James, un hombre bondadoso que le brindó consuelo cuando más lo necesitaba. Compartían noches serenas, momentos de calma lejos del ruido de la fama. Pero el 23 de julio de 1966, el corazón de Monty se detuvo mientras dormía. Lorenzo lo encontró a la mañana siguiente. Para Roddy, aquella muerte partió algo por dentro. El duelo lo acompañó toda la vida. Pasaran los años que pasaran, la herida no cerró. La sombra de Montgomery Clift lo siguió hasta su último aliento. La pérdida de su amante lo dejó hecho trizas. Intentó reconstruirse, buscando refugio en nuevas pasiones más allá de la actuación. ¿Cómo le fue en ese empeño? El archivista secreto de Hollywood, Roddy fue mucho más que actor. También fue cronista e historiador de su tiempo. En la década de 1960 produjo algunos de los retratos más íntimos y reveladores de las leyendas del cine. Su primer libro, Double Exposure, no se parecía a nada anterior. En lugar de críticos describiendo a las estrellas, invitó a famosos a escribir sobre otros famosos. James Baldwin escribió sobre Marlon Brando, Katharine Hepburn sobre Lauren Bacall. El resultado fue deslumbrante. Una mirada interna a la fama, contada por quienes la habitaban. Con el tiempo, su fotografía se volvió más sombría y honesta. En Double Exposure, Take Two, McDowell mostró aquello que Hollywood prefería ocultar. Entre las imágenes más estremecedoras estaban las de Judy Garland en sus últimos y frágiles años. Días malos, lágrimas, agotamiento, el esfuerzo visible por mantenerse en pie. Roddy jamás la ridiculizó ni la explotó. Lo que capturó fue el precio devastador de ser devorado por la fama. Su cámara no enmarcaba solo el escenario, revelaba lo que quedaba más allá del telón. En su casa de la playa de Malibú, a mediados de los 60, organizaba reuniones privadas donde las grandes figuras de Hollywood bajaban la guardia. Paul Newman asaba hamburguesas, Jane Fonda reía al sol, Natalie Wood coqueteaba, Rock Hudson bromeaba. Nadie temía a las cámaras, salvo a la lente silenciosa de Roddy. Filmó todo aquello, pero jamás difundió ese material.
Sabía que el mundo no estaba listo para ver a sus ídolos tan humanos. La misma compasión guió su amistad con Montgomery Clift. Tras el accidente, Roddy fue de los pocos que permanecieron a su lado. Sus fotos del periodo de convalecencia son profundamente personales. Muestran a un hombre reconstruyendo su vida y su rostro, pieza a pieza. McDowell se negó a publicarlas hasta mucho después de la muerte de Clift, en respeto a su dignidad. Para los 90, la serie Double Exposure era ya un tesoro discreto de verdades de Hollywood. 4 volúmenes que abarcan décadas de arte, dolor, amistad y celebridad. La última entrega, Double Exposure, Take 4, destapa su vínculo vitalicio con Elizabeth Taylor, contado con una franqueza y una ternura poco comunes. Veamos sus detalles. El guardián de verdades ocultas. La amistad entre Rod y Elizabeth Taylor se extendió por décadas, desde que ambos eran niños actores en 1943. A través de matrimonios, adicciones, desengaños y escándalos, Roddy fue su ancla. La llamaba a diario, la acompañaba, e incluso aparece de fondo en grabaciones privadas que hoy forman parte del documental de HBO Elizabeth, The Lost Tapes. Cuando él agonizaba en 1998, Elizabeth voló a Los Ángeles para quedarse a su lado hasta el final. Su lazo fue inquebrantable. Roddy también se plantó firme cuando la industria intentó destruir a otros. En 1957, Maureen O'Hara enfrentó un escándalo fabricado que insinuaba conductas vergonzosas. Roddy la conocía desde Qué verde era mi valle, 1941, y no permitió que luchara sola. La fotografió durante el proceso judicial y la acompañó hasta que la verdad salió a la luz, ayudando a derribar a una revista que había dañado a innumerables estrellas inocentes. Más allá de proteger, Roddy creó espacios seguros para quienes estaban en el closet y eran vulnerables. En su casa de Malibú, las fiestas privadas permitían a actores como Rock Hudson y Tab Hunter relajarse, reír y ser ellos mismos sin miedo al juicio. Roddy filmó esos instantes no para alimentar el chisme, sino para preservar la vida real de personas a las que Hollywood obligaba a llevar máscaras. Su cámara también registró la mezcla de alegría y desgarro. El regreso de Judy Garland con A Star is Born estuvo a punto de arruinarse. El estudio recortó 27 minutos que quizá le costaron el Oscar. Roddy presenció discusiones, colapsos y resurgimientos, y documentó su lucha sin apartar la mirada del dolor. Ver caer a sus seres queridos dejó en él una marca indeleble. Tal vez por eso, con los años, comenzó a guardar lo que otros desechaban: pedazos de vidas e historias que no podía consentir que se perdieran. Para los años 60, cuando los estudios tiraban latas de película como si fueran basura, él las rescataba. Su garaje en North Hollywood se convirtió en una bóveda clandestina de historia del cine, repleta de copias raras, películas caseras y joyas olvidadas. No las reunía por dinero, sino para conservar, estudiar y recordar. Pero la ley no lo interpretó así. Sin hacer ruido, Roddy había construido un archivo privado que ni los estudios poseían. Para 1974, tenía 337 películas, 160 de ellas copias raras en 16 mm. Entre los títulos figuraban desde Citizen Kane hasta Lassie Come Home y My Friend Flicka, todas a salvo en ese garaje. Compraba rollos desechados por los estudios, e incluso parte de la colección personal de Errol Flynn, y trasladaba el material a cinta magnética para preservarlo. Jamás cobró beneficios. Los amigos pagaban únicamente lo que a él le habían costado. El 18 de diciembre de 1974 todo cambió. El FBI llegó con agentes y camiones, incautó 160 rollos y más de 1,000 videocasetes, tasando la colección en apenas $5,542. Había copias de sus propias películas, como Planet of the Apes, Tamlin y Lassie Come Home. Detrás del embrollo legal, el gobierno lo acusó de copiar y distribuir filmes ilegalmente. Cientos de rollos y cintas desaparecieron bajo custodia. Para protegerse, McDowell dio algunos nombres. Aquello lo destrozó.
Compartir esas películas siempre había sido un acto de confianza, no de lucro, y de pronto lo señalaban como criminal. La redada terminó sin cargos formales, pero el daño quedó. Las noches de cine se acabaron, ciertos amigos no volvieron, y Roddy se replegó aún más. La confianza que había cultivado por décadas quedó hecha añicos, y con ella una parte de su espíritu. Con el tiempo, todos olvidaron el caso. Pero cuando Roddy murió en 1998, dejó algo mucho más importante que el escándalo. Un archivo sellado hasta 2098. Dentro hay diarios, cartas, películas caseras y documentación de las verdades ocultas de Hollywood. Secretos sobre los matrimonios de Elizabeth Taylor, el diagnóstico de SIDA de Rock Hudson, las crisis de Judy Garland, fiestas íntimas con estrellas, todo bajo llave. También su propio dolor, incluido el intento de suicidio tras la pérdida de Clift, espera en esas páginas. Por ahora, el mundo recuerda a Roddy McDowall como actor y fotógrafo talentoso. Su legado real, sin embargo, permanece escondido. El hombre que protegió a sus amigos, preservó el pasado y mantuvo a salvo las sombras de Hollywood, hasta que la sociedad esté preparada para mirarlas de frente. ¿Qué otras historias latentes podrían seguir enterradas en el pasado de Hollywood? ¿Y qué impacto tendrían los detalles de ese archivo sellado en una industria cada vez más voraz? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. No olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para más contenidos. Y haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla.